Heredé el taller más fracasado del barrio. Y lo salvé contratando exconvictos. Cuando mi tío Ernesto murió, todos asumieron que el taller iba a cerrar tarde o temprano. La verdad es que no los culpaba por pensarlo. El lugar estaba destruido desde antes de que él enfermara. Las paredes tenían manchas de grasa que llevaban años ahí, el elevador hidráulico fallaba cada 2 días y la oficina olía a humedad y café viejo. Encima de eso, el último mecánico que trabajó con él desapareció una semana antes del funeral llevándose media caja de herramientas. Yo heredé el negocio porque era el único familiar que todavía se aparecía por ahí de vez en cuando. Ni siquiera era mecánico profesional. Sabía lo básico porque crecí ayudándole a Ernesto después de la escuela, pero nunca imaginé dedicarme a eso. El primer día que abrí solo, me senté frente a la computadora de la oficina y busqué el nombre del taller en internet. 5 reseñas. Las 5 con una estrella. Me dejaron el coche peor. No vuelvo nunca. Eviten este lugar. Una decía que prefería empujar su auto hasta otro barrio antes que regresar ahí. Recuerdo que cerré la laptop y me quedé viendo el taller vacío. Afuera apenas pasaban coches. Dentro solo se escuchaba el zumbido de un ventilador viejo que parecía a punto de morir. Mis amigos me dijeron que vendiera todo antes de endeudarme más. Uno incluso me ofreció contactar a un comprador para demoler el lugar y convertirlo en locales comerciales. Mi papá fue todavía más directo. No conviertas esto en tu problema, me dijo. Tu tío ya estaba perdiendo dinero. Lo mejor es aceptar la pérdida y seguir adelante. Y por un momento pensé que tenía razón. Pero unos días antes de morir, Ernesto me dijo algo que no podía sacarme de la cabeza. Estábamos en el hospital. Apenas podía hablar sin cansarse, pero aún así se rió cuando le pregunté por qué seguía ayudando a gente que siempre terminaba metiéndose en problemas. Me dijo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, sobre todo los que ya desperdiciaron las primeras 10. En ese momento no entendí bien a qué se refería. Después sí. 2 semanas más tarde hice algo que, honestamente, hasta a mí me pareció absurdo. Cerré el taller temprano, caminé un par de cuadras hasta el centro de rehabilitación del barrio y pregunté si alguno de los hombres sabía trabajar con coches. 3 levantaron la mano. El primero fue Tomás. Flaco, lleno de tatuajes y con una sonrisa que daba más desconfianza que tranquilidad. Me enteré rápido de que antes robaba autos. No para desmantelarlos, sino para correrlos ilegalmente. Cuando me lo contó se rió como si hablara de una travesura adolescente. El segundo era Andrés. Mucho más callado. Había trabajado años en un taller antes de caer en drogas y perderlo todo. Tenía la mirada cansada de alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo. Y el tercero era Vicente. Él no tenía historial relacionado con coches robados ni nada parecido, pero apenas abrió el alternador viejo que había en el centro, entendí que sabía muchísimo más que yo. Sus manos trabajaban rápido, con una precisión casi ridícula. Los contraté a los 3 el mismo día. Cuando llegamos al taller, lo primero que hice fue llevarlos a Walmart a comprar uniformes iguales. Camisas grises, pantalones oscuros y botas de trabajo baratas. Quería que parecieran un equipo desde el principio, aunque ninguno de nosotros supiera realmente lo que estábamos haciendo. Antes de empezar fui claro con ellos. Voy a confiar en ustedes, les dije, pero necesito reglas. Pruebas antidoping cada semana. Una sola metida de pata y se acabó. No hay terceras oportunidades para las segundas oportunidades. Tomás soltó una risa corta. Suena justo. El primer mes fue horrible. Las herramientas seguían desapareciendo. Nunca sabíamos si alguien las olvidaba, las vendía o simplemente las escondía. 2 veces encontré a Andrés temblando tanto que apenas podía sostener una llave inglesa. Una mañana llegó claramente drogado y tuve que mandarlo a su casa antes de que tocara un coche. Mi mamá casi lloró cuando le conté a quién había contratado. Ernesto jamás hubiera querido esto, me dijo. Estás convirtiendo su taller en otra cosa. Ni siquiera intenté discutir. Después vino Facebook. Alguien del vecindario publicó una foto del taller diciendo que parecía una casa de crack con cambio de aceite. Otra persona comentó que nunca dejaría su coche cerca de exconvictos. Un hombre escribió que seguramente terminaríamos desarmando autos en piezas para venderlas. Las reseñas negativas volvieron a aparecer. Una tarde una clienta reconoció a Vicente porque había visto una vieja foto policial suya en una aplicación vecinal. Se puso tan nerviosa que me pidió las llaves de inmediato y se fue sin arreglar el coche. Esa noche pensé seriamente en rendirme. Me quedé sentado solo en la oficina mientras los demás terminaban de limpiar el taller. Afuera ya estaba oscuro y el letrero luminoso parpadeaba como siempre.
Entonces escuché a Tomás decir algo desde el área de trabajo. Oye, jefe, mañana llego temprano. Creo que puedo arreglar el problema del elevador sin comprar piezas nuevas. Y no sé por qué, pero fue la primera vez desde que Ernesto murió que sentí que tal vez el taller todavía tenía una oportunidad. Las siguientes semanas fueron una mezcla rara entre caos y pequeños avances. Tomás cumplió su palabra y logró reparar el elevador usando piezas que encontró tiradas en la bodega. No quedó perfecto, pero al menos dejó de atascarse cada 2 días. Vicente empezó a reorganizar las herramientas que quedaban como si estuviera armando un quirófano. Cada llave tenía lugar, cada tornillo estaba etiquetado. Andrés, cuando tenía días buenos, trabajaba más rápido que cualquiera. El problema era que nunca sabíamos cuándo iba a tener uno de esos días. Había mañanas en las que llegaba concentrado, callado, listo para trabajar 12 horas seguidas. Y otras donde apenas podía sostener la mirada. Yo vivía con el miedo constante de que todo se viniera abajo de golpe. Aún así, seguimos. Al principio apenas entraban coches. La mayoría eran clientes viejos de mi tío que aparecían más por nostalgia que por confianza. Muchos se quedaban mirando a los muchachos antes de entregar las llaves. Era evidente lo que pensaban. Pero algo empezó a cambiar cerca del tercer mes. Tomás conocía gente del mundo de las carreras callejeras. Tipos obsesionados con modificar motores y gastar cantidades absurdas de dinero en autos que solo sacaban de noche. Uno de ellos llegó buscando una reparación rápida y terminó recomendándonos con otros 5. Esos clientes eran exigentes, pero cuando Tomás trabajaba en motores parecía otra persona. Concentrado, preciso, completamente distinto al hombre nervioso que conocí en rehabilitación. Una noche se quedó hasta las 2 de la mañana arreglando un Mustang negro que necesitaba estar listo para el fin de semana. Cuando el dueño lo recogió, se quedó escuchando el motor casi 1 minuto completo sin decir nada. Después sonrió. ¿Quién hizo esto? Tomás levantó la mano desde abajo de otro coche, lleno de grasa hasta la frente. El hombre dejó una propina de $200. A partir de ahí empezaron a llegar más. Mientras tanto, Andrés empezó un proyecto por su cuenta. Un Honda 2003 completamente destruido que alguien había dejado abandonado meses atrás porque la reparación costaba más que el coche. Él pidió permiso para trabajarlo en sus ratos libres. Yo pensé que estaba perdiendo el tiempo. El coche tenía óxido, la pintura quemada y el motor sonaba como una licuadora llena de piedras. Pero Andrés llegaba antes que todos para trabajar en él. A veces se quedaba después del cierre limpiando piezas viejas con una paciencia casi obsesiva. 2 meses después el Honda parecía otro auto. Lo inscribió en una exhibición local sin decirnos nada hasta el último momento. Cuando regresó esa tarde traía un trofeo pequeño en el asiento del copiloto. Segundo lugar. Nunca había visto a Andrés sonreír así. Vicente también empezó a destacar por su cuenta. Descubrió una forma de cambiar baterías mucho más rápido usando una herramienta improvisada que fabricó con piezas sobrantes. Lo hacía todo durante sus descansos, sentado en la parte trasera del taller con música vieja sonando desde un radio diminuto. Pero lo que realmente hacía diferente a Vicente era cómo hablaba con los clientes. Nunca actuaba como si ellos fueran tontos. Si alguien no entendía algo, él se tomaba el tiempo de explicarlo sin burlarse ni usar palabras complicadas. Les enseñaba las piezas dañadas, les mostraba qué estaba fallando y cuánto podía durar una reparación. La gente empezó a pedirlo específicamente a él. Una señora dejó una reseña diciendo que era la primera vez que se sentía cómoda entrando sola a un taller mecánico. Otro cliente escribió que Tomás no solo le arregló la transmisión, sino que también le enseñó mantenimiento básico para que no lo estafaran en otros lugares. Yo revisaba esas reseñas cada noche como si no fueran reales. Porque durante meses solo habíamos recibido odio. Y aún así, poco a poco, la agenda empezó a llenarse. Primero tuvimos trabajo para 3 días completos. Luego para 1 semana. Después 2 semanas adelantadas. Por primera vez desde que heredé el taller, tuvimos que rechazar clientes por falta de espacio. Una tarde, mientras revisaba facturas en la oficina, escuché a Tomás gritar desde afuera. Mateo. Ven a ver esto. Salí pensando que algo se había incendiado. Pero era un Mercedes plateado detenido frente al taller. El conductor llevaba un traje impecable y parecía completamente fuera de lugar ahí. Miraba alrededor con desconfianza, como si hubiera tomado una salida equivocada y terminado en el peor barrio de la ciudad. El hombre apenas bajó del coche dijo. Mi alternador murió. ¿Pueden revisarlo rápido? Noté cómo observó a Tomás, luego a Andrés y finalmente a Vicente. Como si estuviera calculando cuánto tardarían en robarle el reloj. Andrés tomó las llaves sin molestarse por la actitud del tipo.
déjemelo 40 minutos. El abogado dudó antes de entregárselas. Pero no tenía muchas opciones. El coche ya no arrancaba y nosotros éramos el taller más cercano. El abogado se quedó esperando afuera mientras Andrés trabajaba en el Mercedes. Yo podía notar la tensión en la cara del tipo cada vez que alguno de nosotros se acercaba demasiado al coche. Revisaba el teléfono a cada rato, caminaba de un lado a otro y miraba el reloj como si esperara escuchar el peor diagnóstico posible. Andrés ni siquiera parecía notarlo. Trabajó tranquilo, con las mangas arremangadas y las manos llenas de grasa. Vicente le alcanzaba herramientas mientras Tomás terminaba otro servicio al fondo del taller. Todo se veía extrañamente normal, como si no lleváramos meses tratando de convencer al mundo de que podíamos hacer las cosas bien. 45 minutos después, el Mercedes volvió a encender. El motor sonaba suave, limpio. El abogado se quedó inmóvil unos segundos, escuchándolo. ¿Eso era todo?, preguntó. Alternador muerto, respondió Andrés. Ya quedó. Cuando el hombre preguntó cuánto debía, yo mismo pensé que quizá era nuestra oportunidad para cobrar más. Era un Mercedes, llevaba un traje que seguramente costaba más que mi coche y claramente estaba acostumbrado a pagar precios absurdos. Pero Andrés solo dijo: $60. El abogado frunció el ceño. ¿60? Sí. En la agencia me querían cobrar más de 300, y quedarse el coche 3 días. Andrés simplemente se encogió de hombros. Aquí tratamos parejo a todos. El tipo se quedó callado un momento. Después pagó sin discutir y antes de irse pidió varias tarjetas del taller. No le di demasiada importancia hasta la semana siguiente. Entonces empezaron a llegar más clientes vestidos como él. Abogados, agentes inmobiliarios, gente de oficinas enormes al otro lado de la ciudad. Todos diciendo que alguien del despacho de un tal Mauricio les había recomendado el lugar. Resultó que el abogado quedó tan impresionado que prácticamente nos promocionó con medio bufete. Y descubrió algo que después nosotros también entendimos: a la gente con dinero le encanta ahorrar cuando siente que no la están engañando. El taller explotó después de eso. Pasamos de días vacíos a jornadas donde apenas había tiempo para sentarse a comer. Yo contestaba llamadas mientras hacía cuentas, movía coches, pedía piezas y limpiaba la recepción al mismo tiempo. Tuvimos que empezar a usar libretas para organizar los turnos porque ya no alcanzaba con memorizar quién venía y cuándo. Por primera vez desde que murió Ernesto, el negocio daba ganancias reales. No enormes, pero suficientes para respirar. Y lo más raro era ver cómo cambiaban ellos. Tomás empezó a llegar antes que todos, incluso cuando no le tocaba abrir. A veces encontraba la cortina medio levantada porque él ya estaba adentro revisando motores con café en mano. Ya no parecía alguien esperando arruinarse otra vez. Empezaba a verse como un hombre construyendo algo. Andrés dejó de faltar. No pasó de golpe. Hubo semanas difíciles y momentos donde pensé que iba a recaer otra vez, pero siguió adelante. Un día lo vi quedarse mirando el Honda que había restaurado y me dijo algo que todavía recuerdo. Nunca había terminado nada en mi vida. Vicente comenzó a capacitar a los demás de forma natural. Nadie se lo pidió. Simplemente empezó a enseñar procedimientos de seguridad, organización y diagnósticos básicos como si siempre hubiera trabajado ahí. Los clientes confiaban tanto en él que algunos esperaban horas solo para que él revisara sus coches. 6 meses después contraté a 2 hombres más del centro de rehabilitación. Cuando les dije a mis amigos, varios pensaron que estaba loco otra vez. Pero esta vez ya no me importó. El negocio iba tan bien que terminé rentando el local vacío de al lado para ampliar el taller. Tiramos una pared, instalamos más elevadores y pintamos todo el frente por primera vez en años. La noche que terminamos, me quedé parado afuera mirando el letrero nuevo iluminado. Por un segundo pensé en Ernesto. Y tuve la sensación de que, de alguna forma extraña, él ya sabía que todo esto iba a pasar. Mi papá apareció en el taller unas semanas después de la remodelación. No me avisó que iba a ir. Simplemente llegó un martes por la mañana y se quedó parado cerca de la entrada mirando todo en silencio. Yo estaba debajo de una camioneta cambiando amortiguadores cuando lo vi. Pensé que venía otra vez a decirme que vendiera el lugar antes de que algo saliera mal. Pero no dijo nada. Solo observó. Vio a Tomás explicarle a un estudiante universitario cómo revisar las balatas sin depender de que otros le inventaran reparaciones innecesarias. Lo escuché decirle: si aprendes esto básico, nadie te va a ver la cara después. Después vio a Andrés organizando el cuarto de herramientas. Parecía otra persona comparado con el hombre que llegó temblando meses atrás. Todo estaba etiquetado, limpio y acomodado con una precisión casi exagerada.
Y luego encontró a Vicente en la zona nueva del taller, enseñándoles a los empleados recién contratados cómo trabajar de forma segura alrededor de los elevadores hidráulicos. Mi papá caminó lento por todo el lugar sin interrumpir a nadie. Cuando finalmente salió, me hizo una señal para hablar afuera. Recuerdo que pensé que iba a encontrar algún defecto. Algo para demostrar que todavía creía que esto había sido un error. Pero se quedó callado varios segundos antes de hablar. Me equivoqué contigo, dijo al final. En todo. No respondí enseguida. Él miró hacia el interior del taller mientras Tomás soltaba una carcajada por algo que dijo uno de los clientes. Yo pensé que estabas destruyendo lo último que dejó Ernesto, continuó. Pero hiciste algo mucho más grande. Nunca había escuchado a mi papá admitir algo así. Se acomodó la chaqueta y volvió a mirar a los muchachos trabajando. No solo salvaste un negocio, me dijo. Les devolviste la vida a varios hombres que ya todos daban por perdidos. Cuando se fue, me quedé unos minutos afuera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Porque la verdad era que yo tampoco había planeado nada de esto. Solo quería evitar que el taller muriera. Pero poco a poco el lugar se convirtió en algo distinto. La gente ya no hablaba solo de las reparaciones. Hablaban de los muchachos. De cómo Tomás llevaba 8 meses limpio. De cómo Andrés había comprado su primera casa después de años viviendo entre habitaciones rentadas y centros de rehabilitación. Y Vicente. Vicente empezó a tomar clases nocturnas en el colegio comunitario. Quería convertirse en ingeniero mecánico. A veces estudiaba en la oficina durante la hora del almuerzo con los libros llenos de manchas de grasa. Un día le pregunté si de verdad pensaba regresar a estudiar después de todo lo que había pasado. Él sonrió sin dejar de leer. Por primera vez siento que todavía tengo futuro, me dijo. Y creo que esa fue la primera vez que entendí completamente lo que Ernesto quiso decir en el hospital. La mayoría de la gente piensa que una segunda oportunidad es un regalo. Pero no lo es. Una segunda oportunidad solo sirve si alguien decide confiar en ti cuando nadie más quiere hacerlo.